Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal, en su programa Mire lo que oyes. Escúcheme bien, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto este programa, y usted que lo está viendo por primera vez, todo lo que usted va a escuchar en este programa, escrito está. Aquí no vengo a inventar nada, aquí vengo a decir lo que ya está escrito. Aquí vengo a hablar de Dios, de su palabra, de su reino. Un mandato que vengo a cumplir, porque todo aquel que dice haber reconocido a Cristo como su Señor, a Jesucristo, al Hijo del Dios Todopoderoso, al Hijo de María la Virgen, engendrado en ella por el Espíritu Santo, que en una cruz padeció, pagó con su sangre nuestra redención. Por amor, el Padre envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. Y Cristo, Jesucristo, el Mesías Salvador, Él no vino a condenar al mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él, por su ejemplo, por lo que Él vino a enseñar, por lo que Él vino a decirnos cómo transitar para volver a casa con nuestro Hacedor, con el Padre Celestial. Jesucristo, el Mesías Salvador. Acuérdese, amigo, que en estos tiempos, como lo dijo Cristo hace más de 2000 años, dijo que en los postreros tiempos habría muchos Cristos. Le dirían que Cristo está en tal parte, que está en tal ciudad, que está en tal montaña. Dijo: no lo crean, porque yo estaré sentado a la derecha del Padre, y cuando yo vuelva va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Así que no crean en dichos del hombre. Y por eso hoy en día podemos ver cómo cada quien tiene su Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado. Cuando nos dicen ¿quién vive? Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál Mesías? Tantos Mesías que hay, que el hombre ha tenido hoy en día, que está en tal parte, que es este, que es aquel. Entonces, cuando hay ¿quién vive? Jesucristo, el Mesías Salvador. Cristo Mesías, Jesús Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho carne. Ese es mi Cristo, ese es mi Jesucristo, ese es mi Señor, al cual obedezco y al cual trato de servir, y me esfuerzo por oír su voz y hacerla, porque eso es un mandato. El Señor Jesucristo dice a quienes dicen creerle a Él, dice: quien oye mi voz y la hace, esa es familia mía. El que hace lo que Él dice que tenemos que hacer, lo que está escrito. ¿Cuál es la voz de Cristo? Escrito está. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino de regreso a casa con Dios Padre, para vivir eternamente con Él. Porque el Padre nos creó. Él creó a Adán y a Eva, le hizo un paraíso para que vivieran felices, para que se enseñorearan de Él, para que lo gobernaran, y les dejó todo, y le hizo una advertencia. Le dijo a Adán: de todo fruto de árbol puedes comer, de todo fruto de árbol puedes comer, a excepción de uno que Él llamó el árbol del bien y el mal. Le dijo: el día que comieses del fruto de ese árbol, ese día morirás. No le dijo que iba a morir, sino ese día comiendo y muriendo. Esa fue la única advertencia que Dios le dio al hombre. Le dijo: de todo fruto de árbol puedes comer, de todo animal vivo puedes comer, pero del fruto de este árbol no comerás. El día que de él comieres, ese día morirás. Morirás, ¿en qué sentido? Dios habla espiritualmente.
el día que Adán desobedeciera a Dios, ese día moriría para Dios espiritualmente. Ese día Dios lo echaría fuera de él, lejos de él. Y el enemigo, el adversario, él estaba escuchando lo que Dios estaba diciendo. Y como él siempre está, su trabajo es la cizaña, buscar alejarnos de Dios, buscando de que nosotros desobedezcamos a Dios para que muriéramos para Dios y viviéramos para Él, para el enemigo, para las tinieblas. Cuando él escuchó eso, él abordó a Eva, ni siquiera abordó a Adán, que fue el que Dios le advirtió, y abordó a Eva y le dijo a la Eva: del fruto de los árboles no puedes comer. Y Eva le dijo: yo puedo comer del fruto de todos los árboles que yo quiera, a excepción de aquel, y le señaló el árbol prohibido. Le dijo: el día que lo toque moriré. Dios no le dijo eso, pero Eva le agregó, como a nosotros le agregamos a cualquier cosa, le agregamos un poquito más. Esa es la naturaleza del hombre, siempre inventando más de la cuenta. Y le dijo que si tocaba el árbol moriría. Y entonces el adversario, el enemigo, que llamamos Satanás, le dijo: no vas a morir, mujer, mentira, eso es mentira de él. Lo que piensa es que bien sabe él que el día que comas del fruto de ese árbol, ese día van a ser como él. Le quiso decir que Dios era mentiroso y que Dios no quería lo mejor para ellos, para nosotros, y por eso nos estaba prohibiendo comer de ese árbol. Y el diablo le metió la cizaña a Eva y se fue. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Entonces que Eva cada día veía el árbol y cada día le llamaba más la atención y lo veía más agradable para comer, porque ese pensamiento ya estaba, el pensamiento de desobediencia ya estaba en su mente, ya la cizaña estaba metida en su mente. Y Eva terminó comiendo del árbol prohibido, del fruto del árbol prohibido, y le dio de comer a Adán. Y Adán, sabiendo, porque Dios se lo advirtió, Adán comió. Por lo tanto, desobedecieron a Dios y venían las consecuencias. Murieron para Dios. Fueron echados del huerto del Edén y entregados al mundo donde Satanás gobernaba, donde Satanás gobierna, el príncipe de las tinieblas. Y es por ello que a raíz de eso, todo el que nace de hombre y mujer nace bajo la potestad de Satanás, nace muerto para Dios espiritualmente. Y por ello es que es necesario, por amor a la gente del mundo, dice Juan 3:16, el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea a Él sea salvo y tenga vida eterna. Por amor, un regalo por gracia, un regalo inmerecido, un regalo que no merecemos porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer para acercarnos a Dios. Un regalo inmerecido, pero por amor de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, para que tuviésemos oportunidad de volver a vivir con Él como hijos de Dios. Y es por ello que Cristo, Jesucristo, el Mesías Salvador, es lo más importante que debemos tener en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Es lo más importante porque así lo dice el Padre. Así lo dice el Padre. Fuera de Él no tienen chance conmigo, dice el Padre. Solo a través de Él pueden comunicarse conmigo. Si no le creen a mi Hijo, menos me van a creer a mí. Por eso, Dios Padre envía a su unigénito. Y por eso es que es necesario que nosotros, los que decimos ser cristianos, prediquemos a Cristo, vendamos a Cristo, a su reino, su evangelio,
vendamos su posición, que la gente conozca quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. ¿Por qué le decimos el Cordero de Dios? ¿Por qué Él tuvo que hacerse uno de nosotros? ¿Por qué Él murió en la cruz y de la manera que murió? Sin chistar nada, sin reclamar nada. ¿Qué estaba pagando Él? ¿Por qué tuvo que sufrir tanto? Cuando usted descubra eso realmente, cuando usted sepa el significado de eso, usted lo va a amar. Usted lo va a amar. Y si usted lo ama, lo va a bendecir. Porque así lo dijo Cristo. Cristo dice, quien me ama a mí, ama a quien me envió. Y el que ama al que me envió y a mí, el que me envió y yo, habitaremos en él. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestra mente, en este templo que Él añora, ¿quién contra nosotros? Por eso es que tenemos que conocer qué significan las palabras de Cristo para nosotros. ¿Qué significa en la Biblia el que me tema, bienaventurado es? ¿Por qué el temer a Dios es lo más importante? ¿Por qué el temor a Dios es la base de la sabiduría? ¿Qué significa temor a Dios? Que nos declara pura bendición al que le tema a Dios. Entonces ponga mucha atención. Yo aquí vengo a predicar la palabra y a tratar de que usted, amigo televidente, reciba y se entere de cosas que hasta ahora no sabía, o las había escuchado pero no le había prestado atención. Porque yo voy a empezar por decirle que usted y yo, cuando nacimos siendo propiedad de Satanás, bajo su poder, entregados a él. Y por ello, nuestro Hacedor, nuestro Creador, el Dios Padre Todopoderoso, envía a su Hijo para liberarnos de esa maldición. Y Cristo viene, y el precio para comprarnos a Satanás, porque éramos esclavos de Satanás, fue con su propia sangre. Por eso se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, con su sangre derramada en la cruz, por ese sacrificio que hizo por nosotros, nos liberó de la esclavitud de Satanás, nos sacó de la potestad de Satanás y nos dejó libres. Nuestro Redentor era aquel que compraba un esclavo y después que era de él, porque lo compró, lo dejaba en libertad y ya ese esclavo no era esclavo de nadie. Eso hizo Cristo. Cristo no preguntó a ninguno de nosotros si queríamos ser libertados, porque nosotros ni conocimiento teníamos de eso. Muchos se están enterando en este momento, porque nunca se lo han dicho. Nunca le han dicho de frente: usted cuando nació es hijo de Satanás, no hijo de Dios. Somos creación de Dios, que es diferente. Mas hijo de Dios está por verse. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: a lo suyo vino. ¿Quién vino? Jesucristo, el Mesías Salvador. Vino a lo suyo, a su creación. Y los suyos, quienes decían que lo estaban esperando, Cristo viene, no lo conocieron, lo mataron, porque vino a echarles a perder el negocio. Por eso Cristo dijo: yo no vine a traer paz, vine a traer espada. Vine a poner una familia 2 contra 3 y 3 contra 2, hijos contra padres y padres contra hijos. Yo no vine a juzgar al mundo, dijo Cristo.
Yo vine a darle vista al ciego y a cegar a aquel que dice que ve. ¿Qué significa este acertijo? Viene a darle vista al ciego. Él no está hablando espiritualmente, ceguera espiritual. Un creer en un Dios a la manera nuestra. Y Dios quiere que creamos en Él a su manera. Por eso Cristo dijo, vine a darle vista al ciego. Y aquellos que dicen creer en Dios y que se autonombran representantes de Dios en la tierra, Dios hará a los ciegos, porque dicen lo que no es y hablan lo que no es. A dejarlos ciegos para condenación, porque están condenando a los demás. A eso se refiere cuando él dice que él vino fue a darle vista al ciego y a cegar al que dice que no ve, al que no sabía nada de Dios, a enseñarle, así como a través de esta pantalla yo estoy hablando de Dios y se lo aseguro que está escrito, y que usted se preocupe por verificar que esté escrito. Y si está escrito en la Biblia de la religión que usted dice pertenecer, que dice ser cristiana, entonces usted lea su Biblia, porque lo que está escuchando está escrito en su Biblia, y cuando lo vea, ¿para dónde va a coger si está escrito? Entonces mi trabajo es hablar de la palabra de Dios para que no haya excusa de que usted después diga que usted no sabía. Ya usted está viendo este programa, está escuchando, ahora es su problema. ¿Está en usted ahorita inclusive? Si está aburrido, cambiar de canal porque no le interesa lo que está escuchando y de antemano le está diciendo a Dios, no me interesa. O que hace escuchando porque es para bien suyo, no para bien mío, es para bien suyo. Entonces, ¿qué hace escuchando? Así no esté muy a gusto con lo que está escuchando, para después verificar si es verdad o mentiras. Pero usted tiene que poner algo de su parte para poder pertenecer a Cristo, para poder servir a Cristo, para salvarse. Porque por gracia se nos da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, porque nos quita la maldición de ser esclavos de Satanás, nos da la libertad y ahora nosotros elegimos. Y yo elegí, ahora elegí que después que acepté el sacrificio de Cristo por mí, ahora elegí ser siervo de Él, que Él es mi amo, mi Señor, y a Él sirvo y a Él pertenezco. Y mientras esté vivo, voy a estar hablando de Él, para darle la oportunidad a otro de que sepa la verdad y se arrepienta, cambie su forma de vivir, cambie su forma de pensar y comienza a vivir en Cristo, que es el camino a la vida eterna, que es la salvación, porque el Evangelio de Cristo es poder de salvación, así está escrito. Entonces, amigo televidente, no pierda esta oportunidad, preste mucha atención. Cristo dijo, el que tenga oídos y le sirven, oiga. ¿Qué quiere decir eso? El que tenga oídos y pueda escuchar, escuche con inteligencia. Preocúpese por lo que está escuchando, porque es para su bien. En la palabra de Dios está su bienestar o está su condenación. Está su bienestar o está la tragedia. Usted elige. El que elige usted. Dios no puede hacer nada si usted no quiere nada con Él. Si usted no quiere nada con Dios, Dios no puede hacer nada por usted. Cuando usted decide abandonar a Satanás, abandonar la forma de vivir, renunciar a ese mundo, a esas ofertas del mundo, pervertido y malo, y decide seguir a Cristo para vivir conforme a Cristo, vivir haciendo lo bueno, agradando al Padre para ir a vivir por la eternidad con Él. Cuando usted decide eso, el enemigo va a ir contra usted. Va a ir contra usted. Y si su decisión es chucuta, usted fácilmente va a regresar con el enemigo. Porque el enemigo le va a poner tropiezos, le va a mostrar
va a hacer hasta lo imposible, sabe también qué tanto le gustan a usted las cosas, si se las va a ofrecer o se las va a quitar para hacerlo renunciar y volver atrás. Porque para él, para el enemigo, no hay nada que él no haga para justificar su objetivo. Y su objetivo es que usted se pierda. Y él va a hacer lo que sea para que usted se pierda. En cambio, en lo bueno, para vivir eternamente, Dios es todopoderoso y él amarra al enemigo cuando quiere. Él es todopoderoso. El enemigo no tiene nada que puede hacer contra él. Simplemente Dios le permite como un instrumento para el plan de salvación nuestro, permite la existencia del enemigo para que usted demuestre realmente qué es lo que quiere, para que usted demuestre que realmente usted teme a Dios y no es pura muela. Y entonces deja que el enemigo nos pruebe, nos ponga a prueba. Y como usted debe saber, porque escrito está, Dios es bueno. Y solo Dios es bueno. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Él dice, mis pensamientos para ustedes son de paz, de bien y con un final feliz. Esos son mis pensamientos. Pero ¿cuáles son sus pensamientos? Él nos deja todas las instrucciones en este manual de vida que llamamos la Biblia, de cómo debemos conducirnos en este mundo mientras estemos vivos en este mundo, de cómo debemos actuar, qué debemos hacer para lograr el propósito de llegar a ser hechos hijos de Dios. Por eso Cristo dijo, solo los que oyen mi voz. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Escrita está su palabra. Y se esfuerzan por hacerla, esos son mi familia. Eso quiere decir que si usted no tiene una Biblia, y si la tiene y no la lee, y si la lee y no se esfuerza por hacerla, usted no tiene chance con Dios. Al menos estoy hablando de los cristianos, los que creemos en el Dios Todopoderoso a través de Cristo, de Jesucristo, de su unigénito, donde Él nos enseña que Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo es, un plan perfecto. Y usted lo toma o lo deja. Si usted desobedece la enseñanza de Cristo y lo menosprecia y no quiere saber nada de Él, ese es su problema, ya sabe a qué atenerse. Si usted por el contrario se preocupa y trata de vivir su vida en Cristo, como está escrito, porque decidió hacerlo su amo, su Señor, y trata de hacer todo lo que le agrade a Él, para que Él ore por usted, para que nuestra fe en Él crezca y no nos falle. Porque la voluntad del Padre Celestial es que creamos en Cristo, que pongamos toda nuestra confianza en Cristo, porque Cristo y Él uno solo es. Entonces el cristiano, su vida se basa en Cristo Jesús. No hay otro enlace entre Dios Padre y nosotros que no sea Cristo Jesús. Cualquier atajo, cualquier simulación es creada por el hombre, porque el hombre creó las religiones, dice que para acercarse a Dios. El hombre, en el cual Dios dice, no confíes en el hombre, no deposite confianza en el hombre, confía en mí, dice el Señor. No confíe en el hombre, no confíe en príncipes, confíe únicamente en mí. Entonces el hombre dice que por el engaño, el enemigo, para engañar, creó la religión dice que para acercarse a Dios, y la distorsionó todo para que hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Si usted sigue religiones está perdido, porque si sigue religiones está siguiendo al hombre. Si usted quiere seguir a Cristo, tiene que leer su palabra, seguir las instrucciones que están en este manual de vida, predicar el Evangelio de Cristo conforme está escrito.
y aferrarse a Cristo como la única vía que nos conduce a esa vida eterna con el Dios Padre Todopoderoso arriba en el cielo. Entonces, en el plan de Dios, el cual está escrito también, y Dios lo establece en dos caminos: el camino de la obediencia a Él y el camino de la desobediencia a Él. El obedecer a Él nos trae puras bendiciones. Bendiciones irán y vendrán si nosotros lo obedecemos a Él. Por eso en el Salmo 91 dice, escuchen bien, y aquí lo repetiré cada vez que tenga oportunidad de hablar por televisión, de hablar de la palabra, repetiré el versículo 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién es el que habita al abrigo del Altísimo? Aquel que cree en Cristo, que ha nacido de nuevo, renunció a la vida pasada, aceptó el sacrificio de Cristo para sí y declaró, naciendo de nuevo, declaró que ahora Cristo es su Señor y lo reconoce como el Hijo de Dios, que Dios Todopoderoso lo resucitó al tercer día después de haber muerto en la cruz por nosotros. Si usted declara eso, eso es habitar al abrigo del Altísimo. Si usted sigue los mandamientos de Cristo, sigue la enseñanza de Cristo, usted va a gozar de la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Usted va a gozar de la bendición. Sus promesas vendrán para usted, no habrá tropiezo en su vida, no habrá quien pueda meterse con usted, porque si Cristo está en usted, ¿quién contra usted? Eso lo dice la palabra. Los problemas en los que nos metemos los buscamos nosotros, empezando cuando menospreciamos la voz de Dios, cuando nos ofende a alguien que viene a decirnos la verdad, que viene a decirnos que somos hijos de Satanás y no de Dios, y que es necesario nacer de nuevo para cambiar de vida y poder vivir en Cristo. Y el mundo se ofende cuando escucha eso, porque el mundo es enemigo de Dios. Eso lo dijo Dios, no lo estoy inventando yo, eso lo dijo Cristo. Eso está establecido en los libros que están escritos aquí en la Biblia. En el libro de Santiago dice clarito, quien ame al mundo aborrece a Dios. Quien se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces no es un invento, eso está escrito. Y el mundo odia a todo aquel que sigue a Cristo, que pertenezca a Cristo. Les ofende cuando hablamos de Cristo. Y nosotros los cristianos debemos sentirnos gozosos de poder decir, nosotros pertenecemos a Cristo. De poder decir en voz alta, nosotros somos cristianos. Porque cristianos no son una religión, cristiano es que pertenecen a Jesucristo. Cristianos es aquellos que creen en Jesucristo y oyen su voz y se esfuerzan por hacerla. Cristianos son todos aquellos que creen en Jesucristo y como el único intercedor ante el Padre Celestial, cuya misericordia es grande y es para siempre, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote que ore por nosotros, para que nuestra fe en Él crezca y no nos llegue a fallar. Ese es un cristiano. Un cristiano es aquel que le da el primer lugar a Dios. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Y no confía en nadie ni espera ayuda de nadie, a no ser que sea aprobada por Dios. Por eso cuando alguien le lleva una bendición, ya sabe de antemano que Dios se la mandó. Primeramente le da gracias a Dios y después le da gracias al instrumento. Y no como hace el mundo. Que el mundo cuando empezó le daba gracias a Dios por el sol, porque gracias al sol sus plantas crecían y daban fruto. Y le daba gracias al hacedor del sol por el sol. Pero después con el tiempo les pareció que era muy largo y entonces decidieron hacer al sol su Dios y declararon al sol su Dios, le dan gracias al sol y se olvidaron del que hizo el sol. Y eso pasa hoy en día. Cristo en el plan de Dios
fue enviado para que muriese por nosotros, para que nosotros tuviésemos chances de vivir y chances de regresar a casa con nuestro Hacedor. Y le dábamos gracias a la Virgen María por haber dado a luz, haber sido instrumento de Dios Padre para dar a luz a su Hijo. Y venerábamos al Hijo. Y hoy en día la Virgen María no es culpable, ella no es culpable. Culpable es el diablo y el hombre que ha inventado todo esto, que terminó por hacerle creer a la gente, poner a la Virgen María por encima de Cristo. Entonces, ¿para qué tenía necesidad de venir Cristo? ¿Para qué Cristo tenía que morir en la cruz? No, pero en aras de que, como es la mamá, para que interceda por nosotros, cuando la palabra de Dios dice que el que intercede por nosotros es Cristo. Y entonces hoy tenemos cualquier cantidad de vírgenes, cualquier cantidad de muñecos para adorar, dándole gracias a ellos y no al que murió por nosotros. Hoy en día la humanidad odia a Cristo. Ya inclusive en el pueblo de Dios han establecido leyes para que no hablen de Cristo porque no lo reconocen como su Mesías. No todo el pueblo de Israel reconoce a Cristo como su Mesías. Ellos están esperando todavía a su Mesías. Y otras religiones que dicen creer en el mismo Dios que nosotros creemos, creen en otros intercesores. Yo estoy hablando aquí para los cristianos. Cada quien puede ahorcarse en el palo que quiera. Uno debe dolerse con aquella persona que uno le habla y no quieren creer. Se rehúsan a creer en Cristo. Y uno siente dolor, pero uno no puede hacer nada. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra salvación. Y nuestra salvación, que el pasaje que nos dieron fue por gracia, un regalo inmerecido, ahora depende de nosotros. Por eso es que difiere mucho en la forma como algunos predican la palabra. Que dicen que si usted nació de nuevo, ya usted es salvo. Usted sabe que nacer de nuevo es renunciar totalmente al hombre viejo que era y comenzar una vida en el hombre nuevo, espiritual en Cristo. Pero cuando usted regresa a la vida anterior, es que usted no ha nacido de nuevo todavía. Todavía el viejo hombre está vivo y usted todavía lo alimenta. Entonces usted quiere viajar en las dos aguas. Por eso la palabra de Dios dice: eres frío o caliente, tibio te vomitaré. Si usted cree que usted puede inclusive hacerse una señal, hacer una señal de Dios para ir a hacer lo malo, usted está escupiendo a Cristo. Está diciendo que es que lo malo que usted está haciendo es bueno. Y por eso usted se encomienda a Cristo, porque Cristo está de acuerdo con usted. Es una abominación. Eso es una abominación. Entonces, los que hayan nacido de nuevo y se mantengan en ese hombre nuevo y no regresen atrás, eso sí puede decirse que no pierden la salvación. Pero usted dice haber nacido de nuevo porque usted fue y se bautizó y ahora hace lo que quiera, despreciando las recomendaciones de Cristo, despreciando las recomendaciones de Dios, haciendo su voluntad y no la del Padre, no tiene vida. Es más, bíblicamente está escrito que aquel que conoció, vio y usó el poder del Señor debido a su entrega y volvió atrás, es imposible que vuelva a nacer de nuevo. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso está escrito. Sin embargo, el hombre dice que no, que sí puede, se arrepintió otra vez y no, eso está escrito. Dice que es imposible. No sé exactamente en qué parte de la Biblia, en las cartas de Pablo está eso,
Por eso es importante que usted mismo lea la palabra, que usted busque sabiduría y conocimiento de lo alto, y eso solo lo va a conseguir a través de la palabra, y eso lo va a conseguir pidiendo sabiduría, porque el mundo inventó de que leer la palabra, la Biblia vuelve loca a las personas, y claro que sí, porque si usted por usted mismo quiere entender lo que dice la palabra, sin buscar ayuda del Espíritu Santo, sin decirle al Señor que lo adiestre, que le enseñe, si no quiere ser por conocimiento propio, porque usted quiere, no va a entender el lenguaje y se va a chiflar, se va a volver loco. Porque cuando uno sabe que esta palabra es sagrada y que esta palabra es de Dios, y cuando la vamos a usar, apelamos al Espíritu Santo y le decimos: Señor, quiero conocerte, voy a leer tu palabra, dame sabiduría de lo alto, enséñame a comprender lo que tú me quieres decir. Y si yo lo pido de corazón, el Espíritu Santo me va a revelar y me va a enseñar. Y por eso en la Biblia escrito está también, dice: los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Hay gente que lee la Biblia y se ha esforzado y todavía están confundidos porque el Señor no les revela, porque simplemente la han leído para hacerse sabios para su ego. Y resulta que la Biblia es para leerla, para aprender a caminar en los caminos de Jesús, para acercarnos cada día más y más a Él. Si de algo tenemos nosotros que ¿cómo diría yo?, gloriarnos, es de estar en los caminos de Cristo. Es de decir que Cristo vive en nosotros. Como la canción esa que dice: si alguien te pregunta cómo estás, contéstale, dígale: bendecido, bendecido. El mundo va a decir: bendecido, y con tantos problemas que tiene, tanta escasez, y va a decir que bendecido, bendecido yo que tengo bastante, porque no van a entender. Entonces dice: bendecido porque Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mi mente, Él me va a dar la paz que el mundo no me puede dar, la paz que el dinero no me puede dar. Y por eso usted, con tanto dinero, con tanta plata, no puede vivir la vida que vive un verdadero cristiano, una vida de paz, de alegría, de felicidad, de triunfo, y avanzando hacia el objetivo, que es la morada que Cristo está preparando para él. Entonces, si alguien te pregunta cómo estás, dile: bendecido, bendecido. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi mente, porque yo amo a Cristo, porque yo soy familia de Cristo. De eso nosotros podemos declararlo a los cuatro vientos y demostrarlo. Y decirle a todo el que nos acerque: busque a Cristo. Busque a Cristo. Él está presto a que usted lo busque, porque Él te ama, a pesar que tú lo rechazas, a pesar que tú no has querido nada con Él hasta ahora. Él te ama. Si usted se arrepiente de corazón, le entrega su vida a Él, pide perdón por sus pecados, lo reconoce su sacrificio en la cruz y lo hace su Señor, su vida va a cambiar. Y va a disfrutar realmente de esa sombra omnipotente que está escrito en el Salmo 91. De lo contrario, si usted no habita en Cristo, usted no va a gozar de ninguna de las bendiciones que el Señor dice. Por misericordia, por paciencia, si usted se arrepienta, Él le puede dar largas. Pero cuando Él considere que usted realmente ya lo desechó, Él lo va a desechar también a usted. Eso está escrito. Y para aquellos que decimos creer en Él, cuando pasamos por una tribulación, no preguntemos: Señor, ¿dónde estás metido? ¿Dónde está metido usted que no me responde? Porque Él nos podría decir a nosotros: yo estoy donde tú me dejaste botado. Porque el que se aleja de Dios somos nosotros. El que se aleja del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo somos nosotros, porque Él está ahí, lleno de amor para auxiliarnos.
pero tenemos que obedecerlo. Cuando nosotros lo desechamos y comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, entonces tenemos que atenernos a las consecuencias. Dios castiga al que ama, al que ve, al que él ama y ve que quiere esforzarse y esto y aquello, pero se está perdiendo. Si él lo ama, lo va a castigar para que usted se arrepiente y vuelva a sus caminos. Si él no lo amara, no le llamaría la atención, porque el que decide es usted. Dios dice: hágame su Dios, hágame su Dios. ¿Y qué es un Dios? Un Dios es lo más importante en nuestro pensamiento, en nuestra mente. El primer lugar en todo, en lo primero que nos acordamos al levantarnos y en el último que nos acordamos al acostarnos. Último pensamiento de la noche: Señor, gracias, guárdame, voy a dormir, que tu Santo Espíritu me guarde el sueño, que no deje que el enemigo me ataque de noche cuando esté durmiendo. En la mañana: Señor, gracias por este nuevo día, pero ayúdame, Señor, que este día sea un día fructífero para mí, que sea un día donde yo haga lo que a ti te agrada, donde yo haga, Señor, tu voluntad, que todo lo que yo haga sea para agradarte a ti. Entonces el Señor va a decir: mira, está pidiendo bien, está pidiendo para acercarse a mí, está pidiendo para agradarme a mí, ahora le voy a dar más de lo que está pidiendo, dice el Señor, porque así lo hizo con Salomón. Pero no crea usted que porque usted, Dios es Dios, usted le dice: mire, Dios, haga esto, Dios, sáleme aquí, hágame esto, hágame aquello, como si yo fuese un mandadero. No, el que necesita de Dios somos nosotros, Dios no necesita de nosotros. Si usted no quiere, otros querrán. Y cuando Él tenga el cupo ya hecho del ejército que necesita para su reino, chao contigo. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis. Escúchenlo bien. Apocalipsis 6:10. Estaban los mártires con el Cordero de Dios y le dicen: Señor, ¿cuándo vas a hacer justicia de nosotros en la tierra? Aquellos como Esteban, que murió apedreado por estar hablando de Cristo. A Pedro, los apóstoles, que los mataron. A Isaías, que lo serrucharon con una sierra, lo partieron en dos por estar hablando de Cristo. Esos mártires que por estar hablándole al pueblo de que se arrepintieran para que se salvaran, la respuesta fue: mátenlos, mátenlos. Esos mártires reclamaban al Cordero: ¿cuándo vas a hacer justicia de nosotros en la tierra? Y la respuesta del Cordero es: le da ropa blanca y dice: tengan paciencia, todavía faltan muchos a morir como ustedes por mí, faltan muchos. O sea, hay un cupo. Vamos a ver cuántos se anotan en el equipo. Y cuando tengan el equipo completo, vendrá la ira de Dios sobre los que no quisieron creer. Y dicen que quienes queden en este mundo van a desear morir si no van a poder hacerlo. En este mundo malo. Un mundo donde la maldad florece, la maldad crece. Y es por eso, hermanos, que yo trato lo más posible de hablar de Cristo, de que usted crea en Cristo. Yo no ando preocupado porque usted me crea a mí, o porque usted venga a reunirse conmigo, o que para que formemos un equipo. Sería bueno, pero la prioridad es que usted conozca a Cristo, y que usted siga a Cristo, y que usted se aferre al mensaje que está escuchando, no al que está hablando. Porque el Señor dice clarito que no confiamos en el hombre. Así que si usted quiere gozar de la sombra del Omnipotente, habite al abrigo de Él. Si usted quiere comer buenas mandarinas, buenas uvas, buen fruto, preocúpese por abonar bien el árbol. Preocúpese por cuidar el árbol para que goce de esas buenas frutas.
y deje de estar esperando que todos lo hagan por usted. Porque si usted no quiere la salvación, no hay nadie que pueda salvarlo. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, que fue morir por nosotros, soportar ese sufrimiento tan grande sin quejarse, porque ese fue el pago de nuestra redención. Si Él se hubiese quejado o hubiese abandonado, nosotros no tuviésemos chance de regresar a casa con Dios. Por eso Él nos amó primero, y nosotros lo menos que podemos hacer es amarlo. Amarlo. Es esforzarnos para que ese sacrificio no sea en vano. Porque cuando un pecador como nosotros se salva, llega al cielo, hay fiesta en el cielo, porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Cuando los que se van a perder se pierden, Él se duele porque bastante hizo por nosotros, pero no quisimos creer. No se preocupe si se va a morir. Para poder alcanzar la salvación tiene que morirse. Y el que muere es el cuerpo, porque el espíritu no muere, el alma va a descansar y después va a ser resucitado para juicio. De lo que usted haya hecho depende si pasa o se queda. Pero vamos a irnos a la palabra de Dios, si nos da tiempo, porque el tiempo en la televisión es corto. En el libro de Colosenses, casi siempre me gusta leer esta partita porque me encanta, porque es clara. Colosenses capítulo 3, y dice de la siguiente manera: preste atención, si sus oídos le sirven, preste atención porque esto es para usted. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. ¿Ven ustedes, no? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, el hombre viejo al que usted renunció: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Hijos de la desobediencia. ¿Quién es el desobediente? Satanás. Sobre los hijos de Satanás. Dice: en las cuales vosotros también anduvisteis